Ministro fue testigo de la gravedad del terremoto en Pereira. Ayer estuve toda la noche incomunicado. Después de los fatídicos hechos e incidentes que se registraron tras el terremoto de 7,4 que sacudió el territorio colombiano, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, junto con varios miembros de su gabinete, se desplazó a algunos de los territorios más afectados. Luego de entregar declaraciones preliminares sobre la hoja de ruta de su gobierno para atender esta crisis de manera inmediata en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del Desastre, UNGRD. Mientras de la Espriella se trasladó al municipio de Quibdó, capital del departamento del Chocó, junto con su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, la ministra de Salud, Ana María Vesga, y su ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, emprendió rumbo a Pereira junto con la primera dama, Ana Lucía Pineda, para evaluar la situación y hacer presencia estatal en el territorio. En entrevista con la FM, el ministro del Interior entregó un balance de la situación y explicó las acciones desplegadas para atender la emergencia. Según el funcionario, más de 100 personas habían muerto en Pereira y Dos Quebradas, mientras los organismos de socorro continuaban buscando sobrevivientes entre las estructuras colapsadas. Las ciudades que concentran la emergencia, Lara explicó que el área metropolitana de Pereira y Dos Quebradas concentra buena parte de los daños registrados en Risaralda. De acuerdo con el reporte que recibió el gobierno, durante la noche se estimaban 57 personas atrapadas y más de 80 edificios colapsados. El departamento de Risaralda, particularmente Pereira y Dos Quebradas, su zona metropolitana, se han visto seriamente afectados, afirmó el ministro. Lea también, Estados Unidos anuncia una ayuda de $1.000 millones para Colombia, tras la posesión de Abelardo de la Espriella. El funcionario fue delegado por el presidente de la República para coordinar la respuesta del gobierno nacional en Risaralda, y aseguró que desde su llegada se han articulado diferentes acciones para atender las necesidades más urgentes. Entre las medidas se encuentra el envío de un hospital de campaña con más de 30 camas, destinado a reforzar la capacidad de atención de los centros médicos de la región. También se gestionó el traslado de una planta eléctrica para el Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas y combustible para mantener operativas las plantas de la red hospitalaria privada. Más de 300 rescatistas buscan sobrevivientes. La prioridad de las autoridades está puesta en las labores de búsqueda y rescate. Lara informó que diferentes grupos especializados fueron trasladados desde otras regiones del país para apoyar las operaciones. Lo urgente en este momento es salvar vidas, enfatizó el ministro. Según su reporte, cerca de 60 rescatistas de Antioquia, pertenecientes a equipos USAR, llegaron con equipos médicos durante la noche. Posteriormente, se sumaron otros 45 provenientes de Bogotá. En total, el gobierno calculaba alrededor de 340 rescatistas desplegados en la zona. Las operaciones, sin embargo, enfrentan dificultades por los daños en las vías y los problemas de comunicación. Derrumbes han restringido el paso en algunos puntos, mientras la falta de energía afecta el funcionamiento de las redes de telefonía móvil. Lea también, terremoto de 7,4, ¿por qué el movimiento fue tan fuerte en Colombia? El problema que tenemos acá es de comunicación, explicó Lara, quien aseguró que se gestionaba con los operadores de telefonía la llegada de plantas eléctricas para restablecer el servicio. Ayer estuve toda la noche incomunicado. Ahorita uno logra encontrar parches o zonas en donde hay señal, explicó. Albergues empiezan a necesitar alimentos. La emergencia también generó una creciente necesidad de ayuda humanitaria. Según el ministro, muchas personas pasaron la noche en calles y andenes por temor a nuevas réplicas y ante la incertidumbre sobre las condiciones estructurales de sus viviendas. Están empezando a escasear los alimentos en los albergues, advirtió Lara.
al señalar que el gobierno comenzó a gestionar el suministro de alimentos para las personas damnificadas. El funcionario también confirmó que el gobierno había aprobado la declaración de emergencia, mecanismo que permitiría realizar traslados presupuestales para atender las necesidades derivadas de la catástrofe. No obstante, Lara reconoció que, debido a las dificultades de comunicación, no tenía confirmación sobre la expedición formal del decreto al momento de la entrevista. El ministro reiteró la gravedad de la situación en Pereira y Dos Quebradas, y aseguró que se mantiene la coordinación con las autoridades locales y nacionales para fortalecer las labores de rescate, restablecer las comunicaciones y atender a las familias afectadas, ya que en sus palabras, esta es la ciudad más afectada. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Qué ocurrió en Pereira y Dos Quebradas tras el terremoto de 7,4? El terremoto provocó graves daños en el área metropolitana de Pereira y Dos Quebradas, donde se reportaban más de 80 edificios colapsados y unas 57 personas atrapadas. El gobierno nacional señaló a esta zona de Risaralda como uno de los principales puntos de atención de la emergencia. Lea también, alcalde de Pereira confirma, 40 muertos y 65 edificios colapsados tras terremoto. ¿Cuántos rescatistas buscan sobrevivientes en Pereira y Dos Quebradas? Alrededor de 340 rescatistas fueron desplegados para realizar labores de búsqueda y rescate entre las estructuras afectadas. Entre los equipos enviados se encontraban cerca de 60 especialistas de Antioquia y otros 45 procedentes de Bogotá, además de grupos de diferentes regiones. ¿Qué ayuda envió el gobierno nacional a Pereira tras el terremoto? El gobierno gestionó un hospital de campaña con más de 30 camas, una planta eléctrica para el Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas, y combustible para mantener funcionando las plantas de hospitales privados. También se trabajaba en el restablecimiento de las comunicaciones afectadas por la falta de energía. ¿Qué dificultades enfrentan los damnificados por el terremoto en Risaralda? Las familias afectadas enfrentan problemas de alimentación, alojamiento y comunicaciones. Muchas personas permanecieron en calles y andenes por temor a nuevas réplicas, mientras comenzaron a escasear los alimentos en los albergues. El gobierno también aprobó la declaración de emergencia para facilitar recursos destinados a la atención de la catástrofe.